¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la tertulia, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella en esta jornada en la que estrenamos segunda temporada. Estamos a mediados de septiembre y desde luego en un momento como este en el que se inicia el curso escolar, se inicia el curso político, en un momento en el que comienzan tantas cosas, en el que seguramente ustedes que nos están viendo pues han vuelto de sus vacaciones hace muy poquito, tenemos que hablar de algo que puede sonar muy obvio, pero que en Marbella tiene una importancia muy especial, y es del turismo. A estas alturas de año, a mediados de septiembre, podemos echarle un vistazo a cómo ha ido el verano. Eso es lo que pretendemos en el día de hoy, tomar el pulso a la recuperación, porque este era el verano llamado a ser el de la recuperación desde el punto de vista turístico. Así que a eso vamos a dedicar los próximos minutos en estas pantallas. Vamos a presentar en primer lugar a nuestros contertulios en esta primera parte de tertulia. Con nosotros está Laura de Arce, la directora de turismo del Ayuntamiento de Marbella. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantada de estar de nuevo. Muchísimas gracias, ya estuviste con nosotros en la primera temporada hablando de previsiones, salíamos de Semana Santa entonces. Correcto. Bueno, pues hoy hablaremos de un primer balance después del verano. Está también con nosotros Javier Hernández, que es el vicepresidente ejecutivo de AECOS. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. AECOS es la patronal hotelera de la provincia de Málaga, y está también con nosotros Javier Navarro, que es el director de Relaciones Humanas del Hotel Club Med Magna Marbella, un hotel de nueva apertura este verano, y nos interesaba especialmente tomar el pulso de un recinto que es nuevo y que además es tan grande. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias por habernos invitado. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos. La primera pregunta es un poquito obvia y es un poquito general, después vamos a entrar en detalles, pero ¿cómo valoráis desde vuestras diferentes perspectivas el verano? ¿Cómo ha sido este verano 2022, Laura? Empiezo yo. Vamos a empezar contigo, sí. Bueno, lógicamente nosotros lo vemos desde la perspectiva institucional, desde un poco balcón, ¿no? Ellos lo verán un poco más desde dentro, pero yo creo que ha sido un verano bueno. No vamos a decir ni espectacular ni nada de eso. Yo creo que ha sido un verano diferente. Ha sido un verano con muchísimos clientes, ha sido un verano con muchísimo turismo, un verano en que los hoteles no han estado, como todos nos gusta decir, al 100%, han barajado unas cifras entre el 80, 85, 90%, tanto en junio, julio y agosto, a expensas siempre de que salgan los resultados oficiales del INE, que sabes que salen a finales del mes siguiente, pero ha sido un verano con unos precios medios en todos estos hoteles muy altos. Entonces, el sentir general de los hosteleros, de los establecimientos turísticos, hoteleros, no turísticos, porque luego hay mucho otro tipo, el sentir general ha sido qué bien, qué buen servicio hemos podido dar y qué buenos resultados nos está dando, ¿no? Entonces, quizá, yo creo que un poco también, depende, ¿no? Eso ha sido por una visión general. Si piensas ahora mismo en los resultados de agosto, nosotros hemos hecho ya un sondeo a todos los hoteles. Es verdad que los 5 estrellas son los que han rozado ese 80, 82, 83, pero luego los 3 y los 4 estrellas casi han estado al 90. Entonces yo creo que pues Marbella se vuelve a diversificar una vez más, vuelve a tener un turismo de alto poder adquisitivo, quizá más reducido, pero con estancias más largas y con una capacidad de gasto mucho mayor, que eso es genial. Y luego el resto, bueno, pues veías estos días los informes de comercio y de restauración, que decías que han tenido casi un 30% más que en el 2019, ¿no? Entonces, al final Marbella ha estado llena muy segmentadamente, pero al final yo creo que todo ha sido como mucho más fácil y llevadero, y no se ha sentido esa aglomeración que nunca nos gusta, ¿no? Esa turismofobia de que se habla. Agosto no ha tenido, a pesar del calor, y lo ha hecho, pues no ha sido un verano, un agosto de colapso. Yo creo que es la senda que debemos seguir. Ojalá dure mucho más tiempo, que podamos ser capaces de alargar el verano hasta noviembre, y que incluso los meses difíciles, que son diciembre, enero y febrero, hombre, no se van a dar estas ocupaciones, ni muchísimo menos, pero sí que mantengamos ese nivel. Y vosotros, Javier, que el verano de 2022 iba a ser mejor que el de 2021, era algo previsible. La pregunta era, ¿hasta qué punto? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo ha sido el verano para vosotros? Bueno, nosotros hay que tener en cuenta sobre todo el verano que vivimos en 2021, ¿no? Un verano con restricciones por parte de los países, de los principales países emisores de turistas hacia en este caso Marbella. Bueno, nosotros representamos a unos 45 establecimientos aquí en Marbella, unas
15.200 plazas hoteleras y bueno, el resultado del verano ha sido muy bueno con respecto al año 2021 y prácticamente con las mismas cifras que el año 2019, que es nuestro año de referencia. Evidentemente julio ha sido mejor que 2019, pero agosto se ha quedado en el mismo porcentaje, en la misma actividad porcentual, pero un poquito por debajo. O sea, julio por encima, agosto por debajo, como decía Laura, pues prácticamente hemos equilibrado los datos de ocupación del verano del año 2019. O sea, prácticamente ha habido los mismos turistas. Claro, corrígeme si me equivoco, pero vosotros hablabais de, por ejemplo, en el último mes de agosto, de una ocupación cercana al 90%. 89% concretamente en Marbella, con lo cual, bueno, ha sido bueno, lo que pasa es que no hemos llegado al 91% que teníamos en 2019. Bueno, hay que tener en cuenta que venimos de una coyuntura de 2 años muy complicada. El año pasado, como he dicho, restricciones. El año anterior proveíamos de una época en la que habíamos cerrado pues prácticamente 4 meses los establecimientos hoteleros por el estado de alarma. Y por ello podemos considerar que el verano o la temporada alta en Marbella ha sido buena. Cierto es que llevamos arrastrando el primer cuatrimestre del año que no ha sido bueno respecto a 2019, prácticamente un 14%. Y bueno, las perspectivas para este otoño-invierno, septiembre pinta bien, octubre también, más o menos un poquito más bajo de la cifra de 2019, pero hay que tener en cuenta sobre todo que las reservas o la pandemia ha provocado que las reservas sean cada vez de última hora, más cercanas, o la decisión del turista o de la demanda es cada vez más cercana a la fecha de llegada, ¿no? Y por lo tanto existe mayor incertidumbre. Luego ya veremos los meses de noviembre, diciembre y enero cómo se suceden, pero en general podemos decir que la temporada alta ha sido satisfactoria. Vosotros, Javier Navarro, en este caso, no tenéis comparativa posible porque habéis abierto este verano, este ha sido el primer verano, sí, aunque entiendo que sí tendríais expectativas. Dentro de esas expectativas, ¿cómo ha sido este verano 2022? Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que han sido fantásticas. Yo en este caso puedo ser un caso de éxito dentro de lo que estamos hablando aquí, porque es verdad que teníamos expectativas muy altas, pero bueno, incluso las hemos superado, hemos estado por encima del 90% durante toda esta temporada alta. Ten en cuenta que abrimos en mayo. Perdona, por encima del 90% en un hotel de ¿cuántas habitaciones? En un hotel de 485 habitaciones. No es un hotel pequeño. No, es un hotel muy grande, con muchísima capacidad, pero sin embargo, lo que sí hemos visto desde el comienzo de la apertura que hicimos a final de mayo, pues ha sido por una parte la gran aceptación que ha tenido entre los propios clientes de la cadena, de Club Med, y luego también, por otra parte, la vitalidad de un destino turístico como Marbella, ¿no? Porque ha sido una de las aperturas más exitosas en los últimos años en la cadena. Había muchísimas ganas por parte de nuestros clientes y yo creo que también de la ciudad de que este proyecto se abriera. Y bueno, pues hemos tenido unas cifras fantásticas que además se van a mantener durante los próximos meses, porque hasta finales de octubre tenemos más de un 90% de ocupación, y en los meses complicados, como siempre hablamos, ¿no? de en este caso noviembre y diciembre, pues vamos a estar seguramente en torno al 80%, ¿no? Más todo el turismo de eventos que tenemos en nuestro hotel, ¿no? En las instalaciones que tenemos. Hablamos de niveles de ocupación que son muy altos y a mí me gustaría detenerme un segundo en algo que ha comentado Laura anteriormente, que es la estadística de rentabilidad hotelera. Quería saber si vosotros eso lo habéis notado también, porque se habla de un aumento de los precios que ha conllevado un aumento de esa rentabilidad hotelera, de que se puedan mantener esos márgenes de beneficio, incluso con menos público si ese fuera el caso. ¿Vosotros lo habéis notado? A ti te lo han transmitido, ¿no, Laura? Sí. Claro, yo todo lo que te he comentado es... Las estadísticas oficiales apuntan en ese sentido, ¿no? Claro, pero no solamente ya son las estadísticas oficiales, sino que a la vez luego cuando hablas con ellos, pues te comentan, pues eso, estamos muy contentos. Pero un 75, me decía un hotel el otro día, y tenía en agosto, y estamos felices. Pues claro, pues al final, hombre, claro que compensa, compensa, que a todos nos gustaría ese 90, ¿no? Pero yo creo que luego a la hora de la operativa, quizás es mucho más fácil y mucho más grato para el cliente ese 75% de ocupación que un 90 a veces, ¿no? Por servicio, o por todo, ¿no? O por jaleo, o por un servicio que a veces no puedas dar. También teníamos
Este año, bueno, se ha escuchado un poquito menos, pero sí que a principio de verano se hablaba de esa falta de personal y esa dificultad para contratación, ¿no?, de profesionales. Bueno, pues en este sentido a lo mejor se ha paliado esa falta de personal con esas ocupaciones que han podido dar un servicio muy digno, muy acorde evidentemente a sus precios medios, y su sensación es positiva, ¿no? Javier, entiendo que hay que distinguir entre ocupación y rentabilidad. Son conceptos que normalmente van de la mano, obviamente, pero que no son exactamente lo mismo. Y desde ese punto de vista, ¿cómo habéis notado esa rentabilidad? Yo en el caso que comenta Laura, esta rentabilidad la asociaría a ingresos, ¿no? Es decir, ha habido prácticamente la misma ocupación que en 2019, los precios han subido, los precios no suben porque el sector hotelero incremente los precios debido a los costes energéticos, sino suben porque incrementa la demanda, ¿no? Los precios normalmente están asociados a la demanda. Cierto es que ha habido más rentabilidad en cuanto a ingresos, y hablamos de rentabilidad en general, pero la rentabilidad real del sector hotelero se ha reducido. ¿Por qué? Pues fundamentalmente pues, por los costes energéticos. Porque ha habido más gastos también. Ha habido mucho más gasto a nivel interno hotel, los costes laborales son mayores por la subida de convenio, el efecto que ha tenido la reforma laboral, el incremento de los costes de electricidad, que en el sector hotelero, y ya me voy a ir a algo más amplio, que es la provincia de Málaga. Esto nos ha supuesto que si el sector hotelero en el año 2019, el total de facturas de todo el sector era un coste de 27 millones de euros, este año vamos a pagar 100 millones de euros. Es decir, sube un 300% o un 240%, que si le metes el concepto del tope del gas, pues prácticamente nos plantamos en ese 300%. Con lo cual, el sector hotelero va a pagar este año 70 millones de euros más de lo que pagó en el año 2019, solo en electricidad. Si a eso le sumamos los combustibles, con una subida de un 35%, del gas un 30% y de las materias primas de un 18%, la rentabilidad real, digamos que la suma de ingresos y costes en el sector hotelero se ha reducido. En el caso de Club Med probablemente no tengan ese histórico en cuanto a costes, pero y en líneas generales podríamos hablar que si el coste, lo que es el consumo energético en los establecimientos hoteleros en el año 2019 era un 3% sobre los ingresos del hotel, este año ha sido un 7%. O va camino del 7 y del 8%. Con lo cual eso ha tenido un efecto claro en las cuentas de explotación. Claro, pero fíjate que realmente lleva razón Javier todo lo que está diciendo, pero yo creo que hemos hecho los hoteles en general, y Javier lo conoce mejor que yo, un esfuerzo muy grande por no repercutir todo eso en el cliente. Hemos mantenido, claro, hemos tenido las subidas lógicas que teníamos que tener, pero teniendo en cuenta toda la coyuntura que hay, no solo aquí, sino a nivel europeo, hemos hecho una contención bastante grande a ese nivel y hemos seguido dando un servicio de primerísima calidad y más en esta zona, en Marbella, manteniendo esos precios para los clientes, ¿no? Con lo cual yo creo que además que era un verano para ser competitivos después de estos dos últimos años. Hay que tener en cuenta que una parte de la producción hotelera proviene de la intermediación de la turoperación, precios que vienen del año anterior y por lo tanto esos precios que tú tienes contratados en los establecimientos hoteleros no los puedes modificar. Sí que puedes modificar aquellos que están ligados directamente a la demanda puntual o a la demanda en el presente, pero hay probablemente un 35%, un 40% de los precios que no se puede modificar en el año. Bueno, estamos hablando mucho en el día de hoy de la hostelería, que en Marbella es tan importante, pero en Marbella hay varios lugares que desde luego son fundamentales a la hora de visitar para los turistas. Si hablamos de verano y hablamos de turismo, evidentemente el nombre de Puerto Banús es uno de los que asoma. Así que también les hemos preguntado a ellos, a Puerto Banús, cómo les ha ido el verano. Y esto es lo que nos han contado, lo vemos. Pues el balance de este 2022 ha sido, es que se resume en una sola palabra, ha sido espectacular. O sea, ni en nuestras mejores previsiones contábamos con unos números como los que se han hecho, tanto a nivel visitante como a nivel económico.
Lo que a nivel económico se refiere, tanto las patas principales de negocio del puerto han estado muy por encima de las expectativas que teníamos para este año 2022 y sobre todo sobre 2019, que es el año que tenemos de referencia. Es decir, se ha batido el propio año 2019, tanto en atraques como en el sector inmobiliario, que es una pata muy importante nuestra. Y respecto a los visitantes, pues es verdad que se han hecho esperar un poquito al principio, pero desde Semana Santa el goteo ha sido incesante y constante. Bueno, pues esto es lo que nos decía David desde Puerto Banús. Y, por cierto, con respecto a los visitantes, nos decía, hemos notado descenso en los visitantes británicos y en los visitantes rusos, estos últimos por obvias razones, pero hemos notado aumento, por ejemplo, en el turismo árabe y en general en el turismo del resto de Europa, que ha compensado ese ligero descenso en el turismo británico. Así que mi siguiente pregunta es, ¿quiénes son los turistas que nos han visitado? ¿De dónde viene el turista de Marbella o al menos de dónde ha venido en este 2022? Bueno, como siempre, sabes que el turismo nacional para nosotros es, sobre todo en los meses de verano, desde Semana Santa hasta septiembre, incluso para nosotros ha sido los 2 años de pandemia nuestra tabla de salvación en ese sentido. Sigue viniendo, sabes que el cliente nacional es muy fiel a Marbella en verano, y a partir de ahí, bueno, el británico ha venido mucho menos de lo que esperábamos. Evidentemente ha habido un montón de circunstancias que agravaban esa situación. O sea, no venía creciendo como se esperaba, y es verdad que desde el Brexit sabes que han ido cayendo. Luego ha habido un momento, el mes de abril fue un mes de recuperación y subieron los británicos crecieron con respecto a 2019, luego empezó todo el lío de aeropuertos, de problemas, de huelga y tal, esos anuncios de que dejasen de viajar, que no viajasen en verano, que viajasen en septiembre. Entiendo que todo eso de alguna manera pues les hace replantearse qué va a pasar o qué hacer con sus vacaciones, y luego huelga de Ryanair, huelga de EasyJet, en fin, y ahora ya está muy entretenido ahora mismo, que tampoco, ¿no? Pero bueno, yo confío muchísimo en el cliente británico, y al igual que te comentaba que el turismo nacional es muy fiel a Marbella, también lo es el británico, ¿no? Posiblemente tengamos ahora, a partir de la semana que viene, que acaben todos los actos del fallecimiento de la reina y tal, muchos de ellos puedan volver a elegir sus vacaciones y empiecen a venir para finales de todo el mes de septiembre y el de octubre, que también son meses muy buenos de ocupación y de vacaciones, los que conocen el destino mucho más. Y bueno, el cliente francés está creciendo impresionantemente cada año. Ha habido muchísimo belga este verano, ha habido muchísimo árabe también, evidentemente el ruso no ha viajado. Y al final el cliente europeo, Marbella es un destino para Europa con muy fácil acceso, con muy fácil la forma de venir, 2 horas de avión de cualquiera de estos puntos, y al final Marbella sigue siendo para ellos un destino muy recurrente. El americano también ha venido, estamos creciendo, ha crecido casi un 15% este año el americano con respecto a 2019. En fin, todos ellos van haciendo el... Me has dado prácticamente una radiografía de lo que me contaban en Puerto Banús, porque hablaban también de ese turismo estadounidense, hablan del turismo árabe después del Ramadán, con esa facilidad cada vez mayor por las conexiones aéreas para conectar con la Costa del Sol, al margen obviamente de lo más habitual que es el turismo europeo. Yo no sé, Javier, en líneas generales, ¿cómo es el turismo que nos ha visitado este verano? Bueno, fundamentalmente aquí ha habido, yo creo que Laura lo ha comentado, que es importante, aquí ha habido un importante problema en los aeropuertos europeos en cuanto a personal, a disponibilidad de personal, que ha provocado que muchos aeropuertos hayan limitado sus operaciones, ¿no? Y pongo el ejemplo del aeropuerto de Heathrow, que tuvo que limitar las operaciones allá por el mes de junio a un máximo de 100.000 pasajeros cada día, ¿no? Nosotros referenciamos no solo en el sector hotelero, sino también lo que es la demanda a destino en función de la disponibilidad de plazas aéreas, que en el caso de la provincia de Málaga, de enero a septiembre, pues prácticamente los mercados que más han sido afectados son el alemán, con un 23%, ha bajado un 23%,
el británico un 15%, el francés ha bajado un 14% y el irlandés un 11%. Eso se ha visto compensado en parte con turismo belga o holandeses, belgas, como habéis dicho, árabes y turismo nacional. Es decir, el turismo nacional no ha venido con tan alto porcentaje como vino el año pasado, teniendo en cuenta las restricciones de los mercados internacionales, pero sí que ha sabido compensar en gran parte esa deficiencia de esos mercados que son los cercanos y que no solo por la falta de personal en los aeropuertos, sino por las huelgas que han provocado, en este caso, los sindicatos en Ryanair y en Jet2, que son de los... Ryanair, que es la principal compañía emisora o de capacidad de plazas aéreas para el aeropuerto de Málaga, y Jet2 como una de las principales, ¿no? Sí. Y eso ha sido, entiendo yo, la radiografía por nacionalidades que han venido a la Costa del Sol. Y prácticamente, como decía, el mercado nacional ha sabido compensar muy bien esa bajada en los mercados tradicionales, maduros, o cercanos, tanto por Alemania como por Francia y como el Reino Unido. Javier, vuestro caso a lo mejor es un poquito específico porque pertenecéis a una cadena francesa y entiendo que por ahí viene una parte importante de vuestra clientela. Hemos hablado quizá de un descenso en la llegada de turistas franceses a la Costa del Sol, pero puede que muchos de ellos hayan escogido lugares concretos como Marbella y aquí sí que haya subido ese porcentaje. Es posible gracias a claro, experiencias como la de Club Med. Claro, bueno, nosotros evidentemente somos una cadena de origen francés y claro que tenemos muchos clientes franceses, pero es verdad que el abanico es muy amplio, ¿no? Porque hemos tenido franceses, belgas, holandeses, quizá ahí tenemos mucho que ver, Javier, nosotros, italianos. Bueno, pues realmente tenemos una clientela muy internacional. También hemos tenido un crecimiento muy grande de españoles, que a lo mejor eran los que menos conocían un producto como el nuestro. Pero bueno, de lo que se trata es eso, ¿no? No solamente de nuestro cliente tradicional, sino al fin y al cabo de abrirnos, por ejemplo, al mercado nacional, ¿no? Y de abrirnos a la sociedad de Marbella, bueno, porque por eso elegimos un destino como este, ¿no? Que yo repito, es verdad que las cifras son las que son y Javier tiene las cifras muy pormenorizadas, pero al final yo soy optimista si lo veo sobre todo desde nuestro punto de vista, que vienen muchos proyectos como nosotros, proyectos muy importantes, no solo ahora sino en los próximos años, que eso prueba la vitalidad, repito, del destino de Marbella como gran destino aspiracional mundial. Y bueno, pues creo que eso nos va a dar mucho rendimiento en los próximos años, ¿no? Y por supuesto, pues Club Med estará entre uno de ellos, ¿no? Bueno, antes de terminar, ese cliente que viene a Marbella, os quiero preguntar qué es lo que viene buscando, qué es lo que detectáis vosotros que viene buscando, porque entiendo que ahí está el nicho y las cuestiones a mejorar para próximos años. Es un cliente que viene buscando sol y playa fundamentalmente, es un cliente que viene buscando espectáculos musicales, que ahora hay tantos y tanta oferta, es un cliente que viene buscando gastronomía, hay un poco de todo. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo es el cliente de Marbella? Yo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Nosotros afortunadamente el cliente que viene todo el año no es precisamente tanto un cliente de sol y playa como un cliente que busca pues esa calidad, ¿no? Ese estilo de vida de Marbella, esa tranquilidad, esa calidad al final, ¿no? Pero en tanto establecimientos como el tiempo también, ¿no? La temperatura que Marbella suele tener, excepto estos días de verano que ha sido un poquito más de lo normal. Yo creo que van buscando esa calidad de vida y esa tranquilidad. Evidentemente esa tranquilidad no la dan los meses de julio y agosto, nunca ha sido así, con lo cual el que viene en julio y agosto sabe perfectamente a lo que viene, pero también viene a una experiencia gastronómica, a una experiencia de noche, ¿por qué no? O sol y playa, o incluso deportes, que también quiere decir que ha tenido una amplia oferta deportiva. Entonces, al final yo creo que es un cliente que viene, el que viene a Marbella, o al menos el que viene repetidas veces,
que conoce exactamente lo que se va a encontrar, lo que va a tener, y va a tener un poquito de todo eso, pero en unas circunstancias diferentes a cualquier otro destino que le puede, con mucha, y sobre todo con mucha calidad, ¿no? Entonces yo creo que si buscan ese estilo de vida de Marbella, creo que es envidiable a la hora de buscar un sitio vacacional, ¿no? ¿Hay unanimidad en esto? Cuando el cliente dice Marbella, ¿qué es lo que suele ir buscando? Bueno, totalmente. Yo creo que Marbella es una marca que es como un tren de mercancías, ¿no? Eso es una marca que es imbatible, ¿no? O prácticamente en el Mediterráneo, ¿no? Y yo creo que el cliente busca, obviamente, calidad en el producto, en todo lo que son los posibles o el moment mapping o los diferentes consumos que tiene el cliente en Marbella, y por lo tanto lo que busca es alto nivel, ¿no? Alto nivel en gastronomía, alto nivel en tiendas para las compras, alto nivel, como decía Laura, en el ocio, alto nivel en la hotelería, y eso, bueno, pues Marbella lo da. Aquí estamos hablando que si hay un 21 establecimientos de 5 estrellas en la provincia de Málaga, pues prácticamente 8 o 9 están en Marbella, ¿no? Yo creo que eso, o entre Marbella y Estepona, incluso pues suman prácticamente el 80% de la oferta de 5 estrellas, y eso es lo que busca el cliente. Busca un lugar donde sentirse privilegiado y además enorgullecerse de que ha estado allí, ¿no? Y Marbella lo da todo eso. Y además yo creo que es cierto que ya está más que superado ese concepto de turismo de sol y playa, ¿no? Yo creo que nuestros clientes, por ejemplo, nosotros lo hemos notado durante toda la temporada, vienen demandando no solo eso, sino también incluso conocer, por ejemplo, la ciudad de Marbella, el casco histórico, conocer los pueblos del interior, conocer toda la oferta que tenemos, ya no solamente ni siquiera en la provincia, sino fuera de la provincia, ¿no? Que tenemos unos sitios maravillosos. Luego también es un cliente, por ejemplo, nuestro, que ha buscado mucho las actividades deportivas. Nosotros ofrecemos más de 25 actividades deportivas diferentes, ¿no? Y bueno, pues se nota que es un turista que busca eso, no solo sol y playa, sino que busca cultura, busca gastronomía, si bien la gastronomía al final es una parte de la cultura también, y busca un turismo activo y un turismo, pues eso, con deportes y con actividades de ocio, bueno, algo mucho más completo que lo que antes estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Por la zona. Bueno, pues antes de marcharnos, Javier, un apartado con Club Med, porque ahora que termina la temporada alta, creo que tenéis una iniciativa muy bonita para las próximas jornadas, que es unir ese recinto, ese establecimiento que tenéis también a lo más local. Cuéntanos un poquito qué es lo que vais a hacer. Bueno, pues como te he dicho, nuestra vocación primera también es para la cadena era muy importante volver a Marbella, era casi una especie de deuda sentimental, y el equipo de ayuntamiento de Marbella nos ha ayudado muchísimo, a Ecos también. La verdad es que hemos tenido muchísimo cariño por parte de mucha gente y hemos venido sobre todo a abrirnos a la sociedad de Marbella, y para eso pues hemos creado una serie de iniciativas como el Day Pass. Bueno, pues que por 90 euros cualquier persona puede disfrutar de todos los servicios completos que tiene el hotel, absolutamente todos, deportes, gastronomía, piscinas, y bueno, pues yo creo que lo que invito un poco a la gente es a venir a conocernos. Es un sitio espectacular, maravilloso. Yo creo que ellos lo conocen bien, no es que lo diga yo porque siento ese orgullo de pertenencia, sino porque creo que merece la pena, y además mucha gente en Marbella ha conocido el antiguo Hotel Don Miguel. Hay una vinculación emocional de la ciudad con el lugar. Sí, sí. Todavía le llaman Don Miguel. Exacto, ha sido muy bonito. No le van a quitar el Como nombre. te oigan, como te oigan. No, pero es verdad que ha sido muy bonito ver el cariño de tanta gente, ya no solamente, repito, a nivel institucional, sino el cariño de la gente, incluso cuando hemos reclutado a los trabajadores, como muchos decían, oye, pues es que mi padre me traía aquí hace 22 años o hace 25 años, o yo aprendí a nadar aquí. Ha sido una cosa de verdad maravillosa, y por eso queremos también devolver parte de todo ese cariño a la sociedad con este tipo de iniciativas como el Day Pass. Creo que habréis puesto por ahí el teléfono de contacto. Correcto. Y de verdad merece mucho la pena pasar allí un día con nosotros, y sobre todo con un personal que bueno, pues que vive para hacer felices a nuestros clientes, ¿no?
Bueno, pues de momento aquí vamos a poner el punto y aparte, pero a los tres seguiremos hablando, porque este es el momento de hacer el balance de lo que ha sido el verano, pero empieza el invierno y en invierno es cuando se trabaja mucho más todavía que en verano, se prepara la temporada alta siguiente, la labor de promoción. Dejamos la maleta ya. Efectivamente, imagino que habrá Ya. unos cuantos viajes en cartera ya, ¿no? Pues mira, de aquí a final de año creo que hay 18 en todo el año y quedan 7. Quedan 7 todavía. Bueno, pues... Así que... Pues nada, que vaya muy bien la labor de promoción y ya digo, seguiremos hablando del turismo porque evidentemente aquí tiene una importancia grandísima. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. En esta primera tertulia aquí en Radio Televisión Marbella vamos a hacer una breve pausa. No se marchen porque vamos a seguir hablando de cómo ha sido este verano, fundamentalmente desde el punto de vista turístico, pero también desde otros. Hasta ahora mismo. Continuamos en la tertulia en el día de hoy, hablando del verano, hablando del turismo, hablando de cómo ha sido, de lo que nos dejan en Marbella estos últimos meses. Hemos hablado fundamentalmente del sector hotelero en esta primera parte, pero queríamos ampliar el punto de vista y hablar también de otras cuestiones que están muy relacionadas con el turismo. Vamos a presentarles a nuestros siguientes contertulios, quienes nos van a acompañar hasta el final del programa. Está con nosotros Sergio García, que es el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Y está con nosotros también Juan José Frías, que es el tesorero de APIMEN, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella. Hola Juan José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros porque comentábamos hace un instante que vosotros tenéis entre vuestros asociados a todo tipo de negocios. Los hay muy turísticos, los hay que no son tan turísticos, pero nos interesaba ampliar ese mercado también y la primera pregunta para los dos tiene que ser obvia, que es cómo ha sido el verano. Lo mismo que hemos preguntado al principio, a grandes rasgos, ¿cómo ha sido el verano 2022? Bueno, pues ha sido para nosotros, el sector de agencias de viajes, ha sido un verano obviamente muchísimo mejor que el año pasado, infinitamente mejor del año 2020, que fue un año aciago, debido a lo que todos conocemos, la pandemia, y bueno, esperamos cerrar con buenas cifras, pero obviamente, como te decía antes, hasta que no cerremos el año, hay todavía un poquito de incertidumbre con lo que va a pasar estos meses, con todo lo que se habla de la economía, y de momento, bueno, las reservas se mantienen, pero no sabemos bien hasta que no terminemos el año, pero de momento, bien. Con cerrar un 5% menos que el 2019 sería ya un éxito. Deduzco que las sensaciones que tenéis son buenas y que estáis un poquito preocupados por lo que pueda venir en estos meses, más que por las realidades que se transmiten, por las incertidumbres que se transmiten, ¿no? Totalmente, se habla de tanta... Hoy mismo está viendo la televisión, ¿no?, a nivel nacional, y que si la Unión Europea, que hay que consumir un 10% menos, que nos van a obligar, de cifras que hablan desorbitadas, de miles de millones de euros que hay que ahorrar, y no se sabe. La guerra que está ahí, que no sabemos qué puede ocurrir, que este señor se le vaya la pelota a cualquier burrada, en fin, es que es un momento realmente de mucha incertidumbre todavía. Juan José, en vuestro caso, si miramos a estos últimos meses, en general, en vuestros asociados, entiendo que habrá también un poco de todo, pero en general, ¿cómo ha ido el verano? Bueno, somos muy optimistas. La verdad es que el verano ha sido fantástico, eso es indudable, lo podemos ver en la calle, cuando vamos por la calle o cuando vas conduciendo por la carretera, ¿no?, que ves demasiado tráfico. Esa es la sensación que siempre palpamos, pero la realidad también es que ha habido una mayor cantidad de gente con un menor gasto realmente. O sea, la gente ha sido prudente a la hora del gasto, si ha venido, si han estado de vacaciones, pero no han gastado en la cantidad o en la alegría que, bueno, podíamos esperar, aunque realmente las cifras del verano han sido optimistas y queremos pensar que los próximos meses serán buenos. Bueno, ¿cómo ha sido el visitante de Marbella y cómo han cambiado nuestros hábitos a la hora de vacacionar? En vuestro caso, agencias de viajes, que conocéis perfectamente esos hábitos. ¿Quién ha sido el turista que nos ha visitado? ¿Cuánto nos ha visitado? ¿Cómo nos ha visitado? ¿Qué ha buscado? Me sigue siendo el primer mercado, obviamente, el británico, seguido de franceses, alemanes, más o menos en ese orden, y ha sido, de momento, está siendo un buen año de visitantes. El gasto, obviamente, tratan de gastar, lo que decía él, es un turismo diésel que se le llama, ¿no?, que mucho andar y poco gastar.
pero poquito a poco notamos que va a ser un año bueno en ese sentido, pero no con un gasto menor, eso es cierto. El que hemos emitido, digamos, el que ha salido fuera de vacaciones, obviamente ve que los precios han subido, porque han subido muchísimo, pues han cortado vacaciones, o muchos lo han dejado, y otros han tenido, no han tenido más remedio que pagar lo que se le pedía. Pero en general, digamos, se está saliendo, se está gastando, pero en otras condiciones, no como decía el años anteriores, que era con más alegría, la cosa se mira más. ¿Tenéis la misma percepción? Sí, efectivamente Sergio tiene razón. Ha habido una recuperación del turismo británico. Creo que también, no sé, a ver qué opinas tú, Sergio, pero también hemos notado de nuevo un alza del turismo árabe. No sé si vosotros cómo lo habéis visto, pero nosotros desde nuestros asociados... Lo hemos comentado en la primera parte, nos lo decían también desde lugares como Puerto Banús, por ejemplo, que habían notado un aumento del turismo árabe. En vuestro caso también, entonces. Sí, nuestros asociados nos lo comentan, que efectivamente no solo el británico lo hemos recuperado. No sé si a causa del cambio de primer ministro a primer ministra, o ya no tienen tanto miedo al Brexit, pero la realidad es que hemos recuperado ese turismo británico que tú muy bien decías, Sergio, y estamos empezando a recuperar el turismo árabe, que al final, recordad que tiene un poder adquisitivo bastante alto. Pero no tiene, digamos, el número que quizá otros países. Yo daba un orden de los países más importantes. Obviamente el turismo árabe es muy importante. De hecho, adelanto, se están manteniendo conversaciones para ver si se consigue la línea, no sabemos si con Saudía, con una compañía Qatar o Emirates, incluso para tener un vuelo en invierno. Pero eso todavía... Sería fantástico, ¿eh? Es cierto que ha aumentado mucho la conectividad en los últimos años, parece que va funcionando bien y faltaría un poco eso, consolidar esas rutas, ¿no? Vamos a seguir recabando también testimonios en torno al balance del verano, lo hemos hecho en la primera parte, pero hemos querido preguntar, por ejemplo, a otro hotel de nuestro municipio, al Hotel Lima, por cómo le ha ido el verano. El Hotel Lima es un recinto histórico del centro de Marbella que hizo una remodelación muy profunda, que acabó convertido en hotel de 4 estrellas. ¿Cuándo? Pues justo en el momento en el que se iniciaba la pandemia. Así que, de alguna manera, para ellos, también este verano 2022 era una especie de reválida, una oportunidad de que los clientes conociesen su producto. Esto nos ha contado su director de cómo ha ido el verano. Pues muy positivo. Hemos tenido una ocupación de miércoles a sábado del 100% y de domingos a martes de un 95%. O sea, ha superado todas nuestras expectativas para este 2022. Más nacional que extranjero. El Reino Unido es el turista que hemos echado en falta este año. Sí es verdad que han venido, pero no con la soltura que venían otros años, que tenían estancias de 7, 14 noches, y este año han acortado mucho su estancia, posiblemente por la guerra, la inflación y todo lo que conocemos. Ahora estamos rondando el 85%, ahora en septiembre. Octubre está rondando ahora mismo, si no cambia nada, en el 80%, y noviembre bajamos al 50%. Noviembre y diciembre están al 50%. Marbella es una plaza que no se reserva más de 90 días, así que nosotros ahora mismo no estamos nada preocupados, porque Marbella hizo una apuesta fuerte por el turismo de lujo y eso es lo que ahora mismo está moviendo la ciudad. Es decir, ahora mismo nos ha hablado de ocupaciones de en torno al 80% para estos meses, para septiembre y para octubre, y nos hablaba Sergio, entiendo que esto de las reservas de 14 noches es algo que ya ni en Marbella ni en prácticamente ningún sitio, ¿no? Eso en ninguna parte. Hay veces que te llaman la atención. De hecho, tengo un cliente ahora que tiene que ir por motivo de trabajo a República Dominicana y me pedía 15 días. Ya es muy raro. Es muy raro, es una forma trabajo, de vacacionar que... Es por trabajo. Si fuera por vacaciones, sí, hay veces que te lo piden, pero es muy raro. Lo normal es una semana como mucho. Bueno, y el cliente en vuestros negocios, en vuestros establecimientos, creo que me contéis también por qué elige Marbella, qué es lo que busca en un destino como Marbella, lo hemos preguntado también en la primera parte del programa del día de hoy, y ahora entraremos también con posibles cuestiones a mejorar, pero en primer lugar, ¿qué es lo que pide el cliente que busca Marbella? La marca Marbella es muy potente, es muy fuerte, ya a nivel mundial, a nivel europeo, imagínate, o sea, somos muy conocidos. Es que quizás es el mejor destino que hay. Fíjate, solamente hablo de Europa. ¿Dónde vas a ir? A la parte al Magreb, a la parte norte de Turquía, con los problemas que hay. Pues obviamente el turismo viene a Marbella, que sabe que va a pagar algo más, pero bueno, pero tiene una seguridad, una garantía. Te hablo Marbella como puede ser Canarias, Baleares, son los destinos que más se venden, obviamente. Es, digamos, como siempre he dicho yo, la Florida de Europa. Somos la Florida de Europa.
Es quizá esa nota de distinción, ese destino exclusivo, ese invertir en la promoción del turismo de lujo que se ha hecho mucho en los últimos años. ¿Es quizá eso lo que busca el cliente que escoge Marbella? Bueno, hay diferentes razones, estoy de acuerdo con Sergio. O sea, sigue siendo Marbella como la California, ¿no?, de Europa, y todo el mundo viene porque el clima es fantástico, la verdad. Pero luego sumamos varias cosas. Recordad que Starlight es un tirón importante, y este año ha hecho una campaña bastante amplia. Y solo había que pasar por allí para ver cómo estaba Starlight, estaba de bote en bote. Y ha habido gente, yo he conocido mucha gente que ha venido, y dentro de la oportunidad que tenía de venir, tenía también no solo a conocer Puerto Banús, conocer no sé qué, sino la experiencia Starlight, que es totalmente diferente, a pesar de que tenemos un montón de festivales alrededor que se están aprovechando de ese tirón cultural que también tienen diferentes ofertas. Así que Marbella, también dentro del sector de los grandes conciertos, está muy potenciado, ¿no?, a través de Starlight. Que es algo que ha cambiado en los últimos años, ¿no? Porque esa oferta no Marbella existía hace una década. Marbella Arena ha ido diferentes. Hay algo importante también, o sea, poneros, como digo yo, los zapatos de una familia media europea con 2 hijos, que puede ser lo habitual, y tú te pones en sus zapatos y dices, a ver, ¿dónde vamos de vacaciones? A ver cómo está la cosa con el COVID, con tal. Vamos a un sitio seguro. O sea, la gente busca las 3 patas, que es la seguridad, que eso es importante, aunque hemos tenido algún que otro altercado en Marbella, eso es inevitable, pero lo hay en todas partes. Pasa que siempre salimos en todos los medios. Oye, como es noticia, salimos en todas partes, a nivel mundial. Para lo bueno y para lo malo. Exactamente, son las 3 patas que siempre digo yo, que es la seguridad, la sanidad, que es muy importante. O sea, tú vas con niños pequeños y dices, oye, si a mi niño le pasa algo, que yo quiero un buen hospital, quiero una buena sanidad. Infraestructura, las tenemos muchas deficiencias, la carretera, el tráfico, todos hemos visto las caravanas que llegaban casi a Don Carlos todos los días. Pero esa es la base importante que tiene Marbella. Y si mantenemos todo eso y arreglamos los problemas que tenemos, vamos a seguir siendo una potencia a nivel mundial. Bueno, hablemos, aunque sea brevemente, de esos problemas, porque también ahora escucharemos, por ejemplo, al CIT, al Centro de Iniciativas Turísticas, a quien también le pedíamos pues su opinión sobre cómo ha sido el verano, pero, por ejemplo, en cuanto a cosas que mejorar, nos hablaban precisamente de las infraestructuras, de los atascos que en muchas ocasiones hemos visto este verano. En el casco antiguo, esta misma semana, su asociación de comerciantes emitía una nota en la que decía el verano ha sido fantástico, sensacional, pero también hablaba de algunos problemas. En su caso, pues, por ejemplo, el aparcamiento en el centro, difícil de resolver sin duda alguna, pero que existe, problemas que os trasladan también los propios turistas y que se puedan trabajar. Si me lo permites, lo que estás diciendo del aparcamiento es básico. La gente no puede estar de vacaciones, sea en un hotel, sea en una residencia que tenga una segunda residencia, y que quieran salir a cenar y no pueden estar pensando en 2 horas antes de salir a cenar, porque tienen que tomar el coche, aparcar, llegar al sitio. Eso no puede ser. Eso es un tema que hay que solventar. Entonces hay que buscar las soluciones. No lo sé, para eso están los políticos. Yo tengo mis ideas, todos tenemos nuestras ideas, pero son ellos los que tienen que digamos, plantearlo y hacerlo, por supuesto, dar una solución. Obviamente, cuando hay muchísima gente junta en un lugar que da para lo que da, pues problemas surgen, pero por ahí se centran los problemas, por las infraestructuras, los aparcamientos. ¿Hay alguna cosa más que os hayan transmitido a vosotros? Yo quiero poner sobre la mesa, Roberto, Sergio, permitidme, quiero poner sobre la mesa quizá un problema un poco más de fondo, que es el tema laboral. O sea, hemos tenido, nuestros asociados, mi propia empresa, hemos tenido muchísimos problemas para conseguir personal. No tiene que ser falta de gente, tiene que haber algo más, porque al final los parados están ahí, los números están ahí. Es decir, hay algo más de fondo, no sé si hay un desajuste que quizá entre estos años que han ido pasando de pandemia. Recuerda que al final el tema del laboral es un tema año a año, aunque parezca una tontería. O sea, hay siempre, todos los años hay gente que se jubila o deja de trabajar, y hay gente que se incorpora nuevo, bien que termina la universidad, bien que entra en el mercado laboral, porque son chicos jóvenes que empiezan con 16, 18 años a trabajar. Pero ha habido un desajuste entre que esos chicos jóvenes no querían llegar a ciertos puestos o las exigencias de trabajo, con lo cual ha habido una gran competencia a nivel de Marbella entre los grandes hoteles que iban, entendedme, robando el personal a las pequeñas empresas que ya teníamos el personal ya más o menos formado. Eso es como una merienda de negros que ha habido al final. Y este problema lo tenemos que trabajar, porque si no, el verano que viene es imposible. Fijaros que, por ejemplo, qué mejor marca que Dani García. Dani García es una marca fundamental, que es otro de los puntales de la Costa del Sol, el turismo de alta gastronomía. Y resulta que su anuncio más emblemático, que lo tenemos en Puerto Banús, es buscando personal. O sea, fijaros, ¿quién no querrá trabajar en Dani García por tu currículum, por lo que vas a aprender o por el salario que puedes tener?
Y su mejor anuncio en el mejor sitio que es, oye, vente conmigo que estamos buscando gente con capacidad de trabajar. Claro, la siguiente pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bien decías que hay gente en las listas del paro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No encontráis el personal formado? ¿No atraen las condiciones laborales? ¿Qué es lo que pasa para que no se encuentre el personal? Hemos analizado todo eso y creemos que hay un desajuste, fíjate, un desajuste entre lo que el mercado laboral puede dar y las exigencias del personal, a veces sin cualificación, que entra nuevo, ¿vale? Quizá podemos entender, o una de las causas que analizamos, es que quizá por parte del gobierno los mensajes que se le mandan a los empleados es que tienen que tener unas exigencias más altas, salario más alto, unas condiciones laborales mejores. Entonces, si tenemos un empleado, una persona, un chico, no sé, os pongo el caso, mis hijos son universitarios, quieren trabajar media jornada, 30 horas a lo mejor en verano, y trabajan. Y resulta de que su salario es 500, 550 euros por media jornada. Perdona, hay gente que está recibiendo eso ya solo con la ayuda social. Entonces, el gobierno es nuestra propia competencia. La competencia de recordar que tenemos entre nuestros asociados hemos hecho encuestas y le hemos preguntado, ¿habéis aumentado la cantidad de personal? Y los que han aumentado personal han tenido muchos problemas porque han tenido que despedir, y resulta que como las condiciones que actualmente de contratación que impone el gobierno es de una determinada manera, pues les cuesta mucho más caro. Y sin embargo, por otro lado, han preferido aumentar las horas del personal que ya tenían en vez de contratar nuevo, con lo cual no conseguimos reducir el número de parados y forzamos, que lo hablábamos antes, antes of the record, forzamos la maquinaria de nuestros empleados, porque necesitamos que trabajen más para dar realmente el servicio que queremos dar en verano. En mi sector, si me permitís, se me ocurre que creo que estamos llegando a algo parecido a las Islas Baleares. En mi sector no hay ningún problema, porque más o menos la plantilla se mantiene todo el año. Es cierto que cada vez somos menos agencias, pero bueno, somos menos, pero las que estamos, ¿no? A limpiar el mercado una limpia desde el año 2008 para acá, en la última crisis hay una limpia importante. Han nacido otras, esa no ha menguado pero algo, pero nos mantenemos. Cantidad, a lo mejor. A ver, yo creo que el problema está, a ver, hay hoteles, muchísimos hoteles aquí en la costa, obviamente, que mantienen una plantilla todo el año. O sea, se necesita plantilla nueva en verano, si estás de acuerdo conmigo. El precio de los alquileres es lo que los está parando. Por eso no viene la gente, creo, que está pasando como puede ocurrir en Baleares y en Canarias incluso también. Es decir, que puede haber trabajadores perfectamente dispuestos a venir y aceptar las condiciones laborales, pero que no encuentran... Al precio que le están cobrando un alquiler, es que es imposible. No les merece la pena, no les compensa. Creo que van los tiros por ahí. Y por cosas que yo oigo, así de gente y eso, es lo que me comentan. Entonces, ¿la solución cuál es? Es difícil. O sea, sabemos que en Marbella, comprarte una vivienda, yo lo sufrí con mi hija el año pasado, que anduvo comprándose un piso, que al final se lo compró. Y es una barbaridad lo que te cuesta un piso, y más con las condiciones que hoy día los bancos, o sea, no hay ayudas para los jóvenes, no hay nada. Entonces no sabemos a ver si cambia por fin, si aprueban el plan que hablaban que final de este año, no sé si tenemos una noticia de alcaldesa que viene más por aquí, no lo sé, puede ser final de este año o el año que viene, pero hace falta suelo, poner suelo a la venta y construcción. Lo que pasa es que yo sé lo que va a pasar, que lo poco suelo que haya, que hay en Marbella, que queda poco, se va a vender muy caro. Entonces hacer viviendas sociales o vivienda de algún tipo, no sé, fue una pena que desapareció el Hotel Escuela, que a lo mejor podría haber sido un lugar bien adecuado y tal, para que gente que puede venir de fuera pudiese dormir allí, pernoctar, y entonces tendríamos esa plantilla que se necesita extra en verano, creo, en mi opinión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a seguir recabando opiniones sobre cómo ha sido este verano. Decíamos antes, le hemos preguntado también al Centro de Iniciativas Turísticas por su opinión, porque nos contaran también entre sus asociados cómo han visto el verano. Esto ha sido lo que nos han dicho. Pero en lo que nos atañe, que es Marbella, pues yo creo que las cifras de ocupación han estado, yo creo que por encima de lo que esperábamos, y además yo creo que acercándonos mucho a lo que era el turismo prepandémico, la temporada prepandémica, es decir, el 2019, se han ido recuperando poco a poco esa ocupación, y además hemos recuperado también, yo creo, que el público extranjero, porque si bien el año pasado el verano fue mayoritariamente un público nacional, este año se ha mantenido el nacional, pero además hemos comenzado a recuperar el extranjero. Yo creo que también un punto importante es que, independientemente de que la ocupación se ha mantenido durante los meses de julio y agosto en niveles pues bastante altos y yo creo que casi llegando a las cifras del 2019,
el precio medio por habitación también ha sido más elevado. De hecho, yo creo que leía el otro día en un artículo de prensa que Marbella se había comportado como el municipio que tenía más elevado ese ratio o ese porcentaje, con lo cual, bueno, pues los precios medios han sido más elevados. Lo que sí que es cierto es que, bueno, esperemos que septiembre, que por lo que estamos viendo en estos primeros días de septiembre se sigue comportando bastante bien, y que intentemos prolongar, a pesar, bueno, pues un poco de los pronósticos que tenemos, y bueno, que económicamente va a ser un otoño y un invierno pues un poco más complicado. Esperemos que a nivel turístico septiembre y octubre se comporten como se han venido comportando en años anteriores a la pandemia. Bueno, pues esto nos decían desde el CIP, nos decía también Begoña Castillo, ya lo hemos comentado antes, pues nos insistía también en hacer un trabajo en cuanto a los puntos a mejorar. Nos hablaba, por ejemplo, de las infraestructuras y de que había que intentar entre todos que Marbella no se convirtiese en una ciudad incómoda para vivir, incómoda para visitar también. Hemos hablado también de esas, bueno, pues de esos problemas o de esas cuestiones a mejorar. Y me gustaría preguntaros también por los próximos meses, porque despedíamos la primera parte de este programa hablando de la labor de promoción que toca hacer ahora en invierno de cara a preparar la siguiente temporada alta, y me gustaría preguntaros por si hubiese que promocionar Marbella, si estuviese en vuestras manos, ¿en qué incidiríais? ¿Cuál es la cuestión que creéis que no está explotada o correctamente explotada de Marbella y que puede atraer visitantes? Yo creo que tenemos que seguir vendiendo el producto que tenemos, que es bueno, es mejorarlo, obviamente, todo es cuestión de mejorarlo, pero yo creo que tenemos un buen producto y hay que buscar esos mercados que nos interesan. Yo soy partidario, el inglés es un mercado ya muy, digamos, muy consolidado, después de muchos años. Buscar mercados nuevos, de hecho ha funcionado muy bien estos años atrás, este par de años, sobre todo el año pasado, el mercado de los Países Bajos, Bruselas, esa zona de ahí, que es también un mercado con clientes potenciales importantes de poder adquisitivo alto. Ese mercado también árabe, hay que tocar ese tipo de cosas, tocar esos países y vender las bondades que tenemos aquí en Marbella. Eso lo tenemos clarísimo, y yo creo que podemos tener digamos un año que viene mucho mejor que este, por supuesto, y superar ya por fin el 2019, si todo va bien. Entre esas bondades hemos hablado del sol y playa, hemos hablado de los conciertos, de la música. Se ha incidido mucho en los últimos años pues en el turismo deportivo, en el turismo gastronómico. Entiendo que sí se ha diversificado el producto Marbella y que eso pues se va recogiendo ahora, ¿no? Sí, estoy plenamente seguro de que la oferta que tenemos es fantástica. Y estoy de acuerdo con Sergio, nuestro gran granero de clientes es Europa. Estamos arañando siempre Arabia, siempre estamos como coqueteando con ellos, pero no terminamos de encajar. Estos vuelos directos que quizá estamos intentando entre Málaga, pues sería fundamental, pero nuestro gran granero es Europa, siempre en el norte, claro. Inglaterra, y ahí ganamos a todo el resto de Europa, porque nadie tiene las playas que tenemos nosotros, nadie tiene el clima que tenemos nosotros. Fijaros, ni Malta es capaz de mantener eso, que es quizá la más parecida que podemos tener, ni Italia nos gana ni nada de eso. En fin, tenemos que potenciarlo, tenemos que salir fuera y tenemos que seguir yendo a ferias de turismo, tenemos que vender la marca Marbella. Eso es lo que yo creo, hay que seguir promocionando desde APIMES, lo creemos, y cada año vamos nosotros a Fitur a intentar echar una manita en ese sentido. Hay que seguir promocionando, seguramente en los núcleos que más sabemos tener. Hemos tenido muchísimo turismo ruso, ahora el turismo ruso está retenido, obviamente, bien, pero aún así no nos ha afectado este verano. Fijaros que en venta no nos ha afectado, es decir, tenemos ahí como un margen que en el futuro nos va a dar cuando esperemos todo esto se calme rápidamente. Pero tenemos ahí todos los países nórdicos, Suecia, Noruega, por supuesto Inglaterra, que lo estamos recuperando de nuevo, Gran Bretaña. En comparación, Rusia no tenía un porcentaje muy alto de turismo, o sea, era importante, pero no. Fijaros lo que os quiero decir, o sea, hagámonos una imagen mental de lo que es Andalucía. Estamos en el centro de Andalucía, con el aeropuerto de Málaga a 40 minutos, con lo sumo. Este es un buen lugar como base de conexión. A ver, que estamos en un lugar estratégico, es así de claro. Tenemos vuelos a cualquier ciudad europea, 2 horas, 2 horas y media de media. Donde estamos, puedes visitar Granada, Córdoba, Sevilla, que la tiene otras 2 horas. O sea, es que el clima, gastronomía, la idiosincrasia nuestra del andaluz, que somos muy abiertos, llevamos muchos años ya
que vivimos, sabemos que vivimos el turismo, lo tenemos cada vez más, somos más conscientes, más concienciados de que es nuestra base, de nuestro futuro, el turismo. Y yo creo que vamos a seguir teniendo buenas perspectivas de cara a otros años, está claro. Lo único que hay que hacer es mantener, yo recuerdo aquel eslogan que había hace muchos años, cuando yo empecé casi, al turismo una sonrisa. Eso hay que seguir manteniéndolo. Que a veces hay algunos que creen que no viven del turismo, es que vivimos todo el turismo. Totalmente. Yo quería aportar una cosa más. Recientemente, una anécdota, han venido amigos míos de Alicante que nunca habían venido por Marbella, habían venido por otro, pero nunca. Oye, hay muchos españoles que yo veo todavía y dicen, no, Marbella no lo conozco, yo no me lo puedo creer. Sí, es cierto, es cierto. Y me decía, joder, ¿cómo lo habéis sabido vender? O sea, nuestras playas sí son playas, estos no son playas. O sea, nuestras playas es todo arena, tú te metes y todo hay arena, no tiene. Pero vosotros habéis sabido venderlo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Gente que está en Alicante, ciudad y en los alrededores de Alicante. Es cierto, el trabajo de promoción es muy arduo. Sí. Y se hace bien, ¿eh? Se hace bien, te lo digo, porque estoy también en turismo y planificación Costa del Sol, que de ahí sale una gran base de lo que es la promoción turística de lo que es Málaga, la provincia en general, con Francisco Salado a la cabeza, con todo el equipo que estamos allí, Pepe Luque, en fin, muchísimos, somos 15 asociaciones ahí dentro y se está haciendo una gran labor y siempre nos consultan dónde creen que cómo tenemos que hacer tal campaña, dónde tenemos que incidir y os garantizo que se está haciendo un gran trabajo. Que en Málaga, o sea, hablo de ya la provincia, no Marbella, Málaga es una gran potencia turística. Y nos envidian y nos quieren copiar. De hecho, a Turismo y Planificación Costa del Sol les vienen de otros países para copiar, que se les da toda la información, por supuesto, de cómo lo hacemos. No son países que tampoco nos pueden hacer daño a nivel turístico. Y te puedo decir que somos la envidia de muchos destinos. Y reconocen lo bien que se está haciendo en Málaga. Es cierto que además a nivel provincial, y nosotros en verano lo podemos disfrutar, pero incluso en temporada baja lo podemos disfrutar, la cantidad de cosas que se pueden hacer en la provincia de Málaga, la cantidad de cosas distintas y bueno, cómo todo eso se ha hilado a la hora de promocionarlo. Las provincias que tenemos alrededor. Correcto. No te voy a contar la Alhambra en Granada, la Sierra, Ronda, la nieve, que tenemos a menos Ronda, que está muy cerquita, exactamente. Que es otra Málaga, ¿no? Es una Málaga diferente. Pero ¿sabes qué nos falta? Que es lo que estoy luchando ahora con Salado y no sé si lo conseguiré. 1 o 2 grandes parques temáticos. Y sabemos que por esta zona no se puede hacer, eso requiere muchísimos metros cuadrados, pero ya Paco Salado me ha dicho, oye, por la zona de la Sarquía vamos a estudiarlo. ¿Os acordáis cuando Euro Disney estuvo tentado a entrar? Correcto, y se equivocó. Creo que en París y les ha costado cambiar de dueños. Pues siempre se dijo, ¿no? Esa oportunidad de tener un parque abierto y funcionando 12 meses a tenerlo solo. El gobierno fue el que tuvo que apostar por todo, pero bueno. Pues vamos a apostar por ello, es que es lo que nos falta. A ver, vienen muchas familias, eso sí me lo dicen, me lo reconocen. Por ejemplo, Tenerife tiene el mayor parque acuático del mundo. Aquí no tenemos nada, o sea, la gente se va a París, yo lo veo clientes que vendemos París. Sí. En invierno un elemento concreto, con bufandas, ¿no? Con guantes, ahí en octubre o septiembre lloviéndole, es que no tiene ningún sentido. Verano, Yo he ido en verano y hace frío. En verano también te entra. Yo he estado en febrero y duré lo que duré. Duré lo que duré. Eso es. Bueno, pues Sergio, Juan José, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta especie de radiografía de este verano 2022 que hemos vivido. Seguiremos hablando con vosotros porque estamos todo el año y porque en Marbella se habla de turismo, sobre todo en verano, pero no únicamente en verano. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros como siempre. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera tertulia de la temporada. A mediados del mes de septiembre vendrán más, la próxima semana volvemos y hasta entonces siempre les decimos lo mismo. Quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.